Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Modelos de simulación financiera. En este video vamos a tratar sobre la introducción al valor de la flexibilidad en la medida del valor económico. Nuestro docente, el magíster Lorenzo Adalid Armijos Robles. Los integrantes Ricardo Cisneros, Isaac Catota, Leslie Mena, Marcela Ramos y David Vallejo. Modelos de simulación financiera. ¿Cómo introducimos el valor de la flexibilidad en la medida del valor económico? A continuación se explicará la introducción de esta flexibilidad mediante el siguiente caso práctico. El señor Pérez tuvo la oportunidad de invertir 290 millones de euros en un proyecto de compra de 100 aparcamientos. Además, el vendedor le ofreció la posibilidad de que adquiera un local y 20 aparcamientos más actualmente alquilados a terceros, una vez que venciera el contrato del arrendamiento en vigor en los próximos 5 años. El precio del local adicional es de 30 millones de euros y el de los 20 aparcamientos es de 35 millones de euros, dándonos un total de 65 millones de euros. Antes de formalizar el análisis, el señor Pérez asumió las siguientes hipótesis. El rendimiento del negocio habría de manifestarse antes del año sexto. Si no fuese así, podría vender los aparcamientos por plazas individuales, puesto que la demanda en la zona era alta y estable. Además, sabía que en los últimos 10 años el precio de dichas plazas nunca había sido inferior a 2.5 millones de euros por cada plaza. El señor Pérez planteó dos tipos de escenarios. En el escenario optimista supone que el abono mensual por plaza del primer año será de 15.000 euros y que los crecimientos anuales de los ingresos como los de los gastos por alquiler serían de 3%. También supone un escenario pesimista, donde establece que no existe un crecimiento de los ingresos, pero sí un crecimiento de los gastos de un 3% anual, y supone que el abono mensual será de 9.000 euros. Para la realización del caso práctico necesitamos conocer los siguientes datos. El costo del capital propio siendo KE igual al 10% y el 40% que es la proporción de la deuda con los accionistas con respecto a los activos, es decir, que el 40% de nuestros activos se financia con dinero de los accionistas. El costo de la deuda siendo KD igual al 5.50% y el costo de la deuda restando los impuestos que es igual al 3.58%. Además tenemos también la información del 60% que significa la proporción de la deuda con terceros con respecto al activo. Eso quiere decir que nuestros activos se financia, el 60% de nuestros activos se financia con dinero de terceros. Es importante también conocer la depreciación, la cual se hará el 1% anualmente, y la reposición del capital, que será de 1.000 euros y tendrá un crecimiento anual del 3%. Esta reposición de capital nos ayudará para la operación normal de las actividades del negocio. Y listo, con esta información procederemos a realizar el ejercicio práctico. Continuando con el ejercicio de introduciendo el valor de la flexibilidad en la medida del valor económico, la primera parte. Nosotros tenemos escenarios optimistas con opción de compra, escenarios pesimistas con opción de abandono, un escenario optimista sin opción y un escenario pesimista sin opción put y un escenario medio sin flexibilidad. Ya nosotros tenemos la información requerida para el ejercicio. Tenemos el número de plazas que son 100, una opción de compra de 20 plazas más, una tasa de crecimiento del 3%, un precio individual del abono de $15.000 y un precio de adquisición del parking de $290 millones, una amortización del 1%. Tenemos las tasas a utilizar, que son la KE, que es del 10%, la KD, que es del 5.50%, y una KDL, que es del 3.58%. Una deuda del 60%, una WACC, que es el costo medio ponderado del 6.145% y una G del 3%. Con esto pasamos a ver el primer escenario, que es el escenario optimista con opción de compra. En este escenario con opción de compra nosotros primero evaluamos los ingresos. Los ingresos que vamos a tener por el total de plazas disponibles desde el año 1 hasta el año 6. Que van a ser de 100 plazas del año 5 y en el año 6 van a ser de 120 plazas más
por ejercer la opción de compra de local más las 20 plazas que tiene el local. Un precio de abono por plaza que son de 15.000, con un crecimiento del 3% a lo largo de los años hasta el año 6. Un precio del abono el cual se obtiene multiplicando el precio del abono por 12 porque es mensuales, y dándonos un total de ingresos de 18 millones de dólares, el cual se obtiene multiplicando el precio del abono por las plazas disponibles, así sucesivamente hasta el año 6. Ya tenemos también que la opción de compra del almacén son de 30 millones de dólares, la inversión inicial son de 35 millones de dólares para adquirir 20 plazas más, dándonos un total de la inversión por esas 20 plazas de 65 millones de dólares. Una opción de venta al final de 2.500.000 por plaza, un total del valor en venta de 250 millones por plaza y un precio de parking que es la inversión inicial de 200 millones de dólares. Procedemos con el siguiente recuadro que tenemos igual el escenario optimista con opción de compra, en el cual procedemos a copiar de la tabla anterior los ingresos por arrendamiento desde el año 1 que son los 18 millones hasta el año 6 que son los 25 millones de dólares. Igual tiene una tasa de crecimiento que es del 3% a lo largo de los años. Los costos operativos es del 10% del total de los ingresos, dándonos un resultado que los costos operativos para el año 1 es de 1.800.000 dólares. Igual con una tasa de crecimiento del 3% a lo largo de los años hasta el año 6. Tenemos igual el incremento de los costos son del 3%. La amortización son de 2.900.000 dólares, lo cual se mantiene constante por ser una anualidad perpetua. Tenemos en el siguiente, tenemos las provisiones, el cual no tenemos provisiones a lo largo de los 6 años. Tenemos el EBIT, que son los beneficios antes de intereses e impuestos, que es la suma de los ingresos menos los costos operativos y menos las amortizaciones, dándonos un total para el año 1 de 13.300.000 dólares, el cual se calcula de la misma forma hasta el año 6. Nosotros tenemos los intereses en esta opción no tiene. Luego nosotros tenemos el beneficio, los beneficios después de intereses. Tenemos que el beneficio después de intereses para el año 1 es de 13.300.000 dólares. Tenemos el impuesto a las sociedades que es del 35%, el cual se obtiene multiplicando el 35% por los beneficios después de intereses, dándonos un resultado, un beneficio neto de 4.655.000 dólares. Para al final nosotros tener un beneficio neto, el cual se resta los beneficios después de intereses menos los impuestos a sociedades, dándonos un beneficio neto. Y así obtenemos nuestros fondos generados en operaciones desde el año 1 hasta el año 6, sucesivamente. Los fondos generados por operaciones se obtienen a través de la suma del beneficio neto más las amortizaciones, así durante los 6 años. Siguiendo con el análisis, nosotros tenemos el escenario optimista con opción de compra. Aquí nosotros tenemos el beneficio neto, que son los datos de la tabla anterior, igual desde el año 1 hasta el año 6. Tenemos las amortizaciones de 2.900.000 dólares desde el año 1 hasta el año 6. Tenemos provisiones y recuperación por provisiones, las cuales no tenemos para este proyecto. Tenemos una inversión de $1 millón con una tasa de crecimiento del 3%, que este $1 millón es la reposición del capital de trabajo. Tenemos una inversión extraordinaria. Aquí la inversión extraordinaria solo se realiza en el año 5 para posteriormente en el año 6 influir en los flujos de caja libre. Para el año 1 el flujo de caja libre se obtiene de la suma del beneficio neto más las amortizaciones, menos inversiones y menos inversiones extraordinarias, dándonos un flujo de caja libre para el año 1 de 10.545.000 dólares. Con esto procedemos a sacar el valor residual.
Para obtener el valor residual nosotros obtenemos a través de la siguiente fórmula, que es el flujo de caja libre del año 6 más por 1 más la G, que es la tasa de crecimiento, sobre la WACC menos la G, que es la tasa de crecimiento también. Ya. Luego procedemos con los datos que mencionamos al principio, que es la KE, la KD después de impuestos, la deuda, la WACC y la G, que es la tasa de crecimiento, para obtener nuestro factor de descuento WACC y así poder obtener el valor actual de los flujos de caja libre de todos los años. Para obtener el factor de descuento WACC para el primer año nosotros tenemos que es 1 más la WACC elevado al número de periodos. En este caso para el año 1 sería elevado a la 1 y así sucesivamente hasta el año 6, dándonos como resultado un factor de descuento WACC para el año 1 de 1,061 y para el año 6 de 1,430. Ya, dándonos como resultado para cada año los valor actual de los flujos de caja libre, el cual nos va a servir para nuestro proyecto. El valor actual del valor residual que obtuvimos también solo lo tenemos en el año 6, ya que en este año 6 es el valor residual el cual decidimos tener del proyecto, que son de 338 millones de dólares. Ya, los flujos de caja actualizados. Estos flujos de caja actualizados son los que nos van a servir para poder obtener el valor de parking. Con la ayuda de nuestro valor residual del año 6, traemos retrospectivamente para el año 5, para el año 4, para el año 3, para el año 2 y para el año 1 los valores a través de las siguientes fórmulas, que es el valor del parking del siguiente año más el flujo de caja libre del siguiente año sobre el factor de descuento WACC del año 1. Va a ser para calcular los años 1 al 5. Y para el año 6 es la fórmula del flujo de caja libre del año 6 por 1 más el crecimiento anual sobre la WACC menos el crecimiento anual, dándonos como resultados que tenemos el valor de parking actual es de 347 millones de dólares y un valor futuro de 483 millones de dólares. Bueno, continuando con el cálculo de nuestro ejercicio, vamos a considerar un escenario pesimista con opción de abandono. Para ello formulamos la primera tabla en donde detallamos los datos del ejercicio. Tenemos como total de plazas disponibles un número de 100 plazas, es constante para los 6 años. Como vimos anteriormente, en el año 6 teníamos 120 plazas, ya que es un escenario optimista. En por ser pesimista, consideramos un valor constante para todos los años. El precio por plaza es de $9,000. El precio del abono lo calculamos de la siguiente manera. El precio del abono por plaza lo multiplicamos por los 12 meses del año. Ahora, el total de ingresos iniciales obtenemos de la multiplicación del total de plazas disponibles por el precio del abono. Y este valor lo hacemos para todos los años. Ahora, como datos informativos que nos da el libro, nos dice que la opción de compra del almacén se da por un valor de $30 millones, en donde caben las 20 plazas. Tenemos una inversión adicional de $35 millones. Por lo tanto, el total de inversión por las 20 plazas sería de $65 millones, que resulta de la suma de las dos cantidades anteriores. Ahora nos da el precio de venta al final del año 5 de $225 millones. Y la opción de venta al final del año 5 obtenemos del valor anterior, es decir, del precio de venta al final del año 5, le dividimos para 100. Nos da un valor de $2,255,000. Ahora, el precio total del parking tenemos un valor de $290 millones. Con estos datos vamos a proceder a realizar los siguientes cálculos. Necesitamos el ingreso por arrendamiento, que recordemos que ya lo sacamos de la tabla anterior, que es total de ingresos iniciales. Copiamos los mismos valores para todos los años. Ahora, el incremento de ingresos es 0 porque es un escenario pesimista.
no consideramos ningún tipo de incremento. Los costos operativos son el 10% de los ingresos. Por lo tanto, sacamos el 10% del ingreso por arrendamiento, que nos da estos valores para todos los años. Consideramos para los mismos un incremento del 3%. Ahora, a las amortizaciones es un dato que nos da el libro que se mantiene constante para todos los años. No tenemos provisiones. Ahora obtenemos el EBIT, que es la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Cómo la obtenemos? De la siguiente manera: el ingreso por arrendamiento menos los costos operativos y menos las amortizaciones. Así para todos los años. Intereses, no tenemos intereses. Por lo tanto, el EBIT sacamos de la resta del EBIT anterior menos los intereses, que es 0, por eso es la misma cantidad. Ahora, del EBIT sacamos el 35%, que es el impuesto a la sociedad. Entonces obtenemos este valor. Es para todos los años. El siguiente dato es el beneficio neto. ¿Cómo lo obtenemos? El EBIT menos el impuesto a la sociedad. Por último, sacamos los fondos generales de operación, que resulta de la suma de las amortizaciones más el beneficio neto. ¿Por qué sumamos las amortizaciones? Porque es un dinero que no se desembolsa en efectivo. Una vez que tenemos los fondos generales de operación, vamos a continuar con la segunda parte del cálculo de este escenario. Partimos con el dato del EBIT, que ya sacamos anteriormente. Copiamos la misma columna, la misma fila del beneficio neto en el EBIT. Como pueden ver, son los mismos valores anteriores. Ahora, las amortizaciones, que nos da dato que es un dato proporcionado por el libro, es constante para todos los años. No hay provisiones, no hay recuperación de provisiones. Hay una inversión en este caso en el año 1, de $1 millón. Hay una inversión extraordinaria. No hay ninguna inversión extraordinaria porque es un escenario pesimista. Entonces procedemos a calcular el flujo de caja libre. ¿Cómo lo calculamos? Sumando el EBIT más las amortizaciones más las provisiones más la recuperación de provisiones y menos estas inversiones adicionales que nos da dato como libro. Entonces tenemos el flujo de caja libre. Ahora, tenemos un valor residual de $225 millones, como lo pudimos ver en la primera tabla. Es un dato proporcionado por el libro, que es el valor en liquidación del ejercicio de la opción de ventas. Ahora, tenemos otros datos, que es el costo de los recursos propios del 10%, el costo de la deuda tenemos del 5.5%, el costo de la deuda después de intereses tenemos del 3.58%, una deuda que representa el 60% de nuestro estado financiero. Ahora, con estos datos que les acabé de mencionar, podemos aplicar la fórmula del WACC y obtener un valor del 6.145%, una tasa impositiva del 3%. ¿Para qué nos sirve esto? Para calcular el valor de descuento WACC, que lo obtenemos de la siguiente manera: 1 más el WACC elevado al número de periodo que yo vaya a calcular. Por ejemplo, como estoy en el año 1, elevo 1 más el WACC, elevo al número 1. Si me voy al periodo 2, elevo al número 2 y así progresivamente. Ahora,
voy a calcular el valor actual del flujo de caja libre. Es traer cada uno de los flujos de caja libre de esta columna, les traigo un valor actual a través del factor de descuento WACC que lo acabé de calcular. ¿Cómo hago esto? Divido el flujo de caja libre dividido por el factor WACC. El valor actual de valor residual no tengo ninguno, por lo tanto, ahora voy a traer a partir del valor de liquidación que me da como dato el libro en el año 6, copio el mismo valor aquí en el año 6 y utilizo la siguiente fórmula, que es el valor del parking del año siguiente más el flujo de caja libre del siguiente año dividido por el factor de descuento WACC del año 1. ¿Cómo hago esto? Es necesario hacerlo de una manera retroactiva, es decir, desde el año, si es que yo quiero calcular el valor del año 5, necesito el dato del año 6. Por eso el libro me da este dato del año 6 para poder calcular así los siguientes años hasta llegar al año 1. Entonces, para yo calcular el valor del parking en el año 5, lo hago de la siguiente manera. El valor de liquidación del año 6 lo sumo más el flujo de caja libre del año 6 y lo divido para el valor de descuento WACC que siempre va a ser del año 1. Para todos los años se divide para el factor de descuento WACC del año 1. Y así hacemos con todos los años. Por ejemplo, para sacar del año 4, escojo el valor del parking del año 4, sumo más el flujo de caja libre del año 4 y divido para el factor de descuento WACC del año 1. Así obtengo de todos los años y tengo un total valor del parking equivalente a 187.716,12. Ahora lo mismo hago con el valor de la plaza. O sea, este valor, ¿se acuerdan que les mencioné en la primera tabla? Es el valor de liquidación dividido para 100. Aplico la misma fórmula, aplico el mismo método y saco el valor actual de cada uno de los flujos. Ahora, para sacar del año 4 es sencillo. Cojo el valor del parking del año 4 y lo divido para 100. Si quiero sacar del año 3, cojo el valor del parking del año 3 y divido para 100. Y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar acerca del escenario optimista sin opción. Para esto trabajamos con los mismos datos que nos dice que el total de las plazas disponibles son 100, el precio por cada abono son 15.000 y el precio total por abono que es 180.000. Por los 12 meses al año que vamos a recibir, nos sale 18 millones para el primero, hasta el año sexto 20.886.933 pesetas. Como este es un escenario optimista sin opción, no vamos a tener la opción de compra de las 20 plazas adicionales, pero sí vamos a tener un precio de venta al final del quinto año en caso de que este proyecto no sea rentable de 2.500.000, dándonos un valor total de la venta por 250 millones y el precio del parking 290 millones. Ahora, tenemos un ingreso por arrendamiento de 18 millones, un incremento por ingresos. En este ejercicio no vamos a tener el incremento del 3% como eran en los otros escenarios. Los costos operativos sí, que nos dice que van a ser el 10% de ingresos por arrendamiento hasta el año sexto. No tenemos incremento de los costes, la amortización de igual manera va a ser el 10% de los 290 millones de pesetas. Provisiones no tenemos, el EBIT, que son los beneficios antes de intereses e impuestos, que nos da para el primer año 13.300.000.
no tenemos intereses, por tanto el beneficio antes de impuestos va a ser de 13.300.000. El impuesto a las sociedades es el 35%, que nos da un total, si multiplicamos los 13.300.000 por 0.35, 4.655.000 pesetas. Así sucesivamente hasta el año sexto. Vamos a obtener un beneficio neto restado el impuesto para el primer año de 8.645.000 pesetas y en el año sexto 10.322.156 pesetas. Para el cash flow, esto lo sacamos la amortización más el beneficio neto, puesto que las amortizaciones no son salidas de dinero hasta el año sexto. El EBIT, esta fórmula que es el EBIT por 1 menos T va a ser igual al beneficio neto. Entonces copiamos toda la columna del beneficio neto. Las amortizaciones, como dato en el libro nos dice que las inversiones para el primer año serán de 1 millón hasta terminar en el año sexto de 1.159.274. Dándonos un flujo de caja libre. De este flujo de caja libre lo obtenemos el beneficio neto más la amortización menos las inversiones. Nos da un total para el primer año de 10.545.000 pesetas. Y en el año sexto 12.062.882 pesetas. Ahora, para sacar el valor residual, tenemos que utilizar esta fórmula. La fórmula que es el flujo de caja, el flujo de caja libre del año sexto por 1 más la tasa de crecimiento, todo esto dividido para el WACC menos la tasa de crecimiento. A la final nos va a dar un valor residual. Tenemos otros datos como el costo de los recursos propios, que es el 10%, el costo de la deuda, que es el 5.50%, el costo de la deuda después de intereses, el 3.58%, la deuda 60%, el WACC 6.14%, 145%, la tasa de crecimiento del 3%. Ahora utilizamos el factor de descuento WACC. Este factor de descuento WACC va a ser el 1 más WACC. De tal manera que para los años siguientes vamos a elevar al periodo. Este sería para el año 2, 3, 4, 5, 6. El valor actual del flujo de caja libre, es decir, que nosotros queremos saber el valor actual de este valor, lo que me cuesta en este momento es 9.934.524 pesetas. Para el año sexto, lo que yo tengo en realidad, lo que me cuesta en este momento es 284.664 pesetas. El valor del parking, para sacar el valor del parking en el año 0 o el año de inversión, tenemos el valor del parking del año 1 más el flujo de caja libre del año 1 dividido para el factor de descuento WACC. Este valor es el que vamos a utilizar al final para sacar el promedio y ver si es que nuestro proyecto es o no rentable. El valor por cada plaza en este momento para el año 1 sería de 3.410.409. Entonces decimos que todos estos valores son el valor actual de los parking y estos de acá serían el valor actual por cada parking.
El valor actual, en este caso, en este escenario de la opción del valor del escenario sin opción de compra, decimos que la expansión sería de 15.774.349 pesetas y un valor futuro de 88.842.047 pesetas. Ahora tenemos otro escenario, el escenario pesimista sin opción put, es decir, sin opción de venta. No vamos a tener la opción de que el dueño de los parking nos decida vender los parking adicionales. Copiamos el ingreso por arrendamiento desde el año 1 hasta el año 6, no tenemos un incremento de ingresos, los costos operativos iban a crecer en un 10%, las amortizaciones son el 10% del total del parking, que eran los 290 millones, obteniendo así un beneficio antes de intereses e impuestos, que lo obtenemos el ingreso por arrendamiento menos los costos operativos y menos las amortizaciones. No tenemos intereses, por tanto van a ser los mismos valores. El impuesto a la sociedad es el 35% del EBIT hasta el año 6. De igual manera, obteniendo un beneficio neto. Este beneficio neto lo tenemos el EBIT menos el impuesto. Y los fondos generados, que tenemos las amortizaciones más el beneficio neto. De igual manera tenemos esta fórmula del EBIT por 1 menos T, que va a ser igual al beneficio neto. Copiamos todos los valores del beneficio neto que teníamos en la parte de arriba y las amortizaciones. Las inversiones de igual manera nos da como dato del libro para el primer año 1 millón hasta el año 6 de 1.159.274 pesetas. Finalmente tenemos un flujo de caja libre, que lo obtenemos el beneficio neto más las amortizaciones menos las inversiones. Esta fórmula va a ser hasta el año 6. Y un valor residual para este escenario pesimista sin opción de venta tenemos de 198.530.143 pesetas. De igual manera tenemos los mismos datos en la parte de arriba de lo que es el costo de los recursos propios, el costo de la deuda, el costo de la deuda después de impuestos, el WACC y la tasa de crecimiento. Para este proyecto, de igual manera, para sacar el factor de descuento WACC, utilizamos el WACC más 1 y los siguientes años los elevamos al periodo que le correspondan. El valor actual del flujo de caja libre, es decir, lo que me cuesta ahora en este escenario, es de 5.966.367 pesetas para el primer año. Ahora, el valor del parking en el año 0, este valor lo sacamos del valor del parking del año 1 más el flujo de caja libre del año 1, todo esto dividido para el factor de descuento WACC. De tal manera que este valor nos va a servir para el promedio de los valores finales. Para sacar el valor por cada plaza que me cuesta en la actualidad, dividimos para 100, que es el total de los parking. El valor de la opción de compra ahorita nos costaría, el valor actual es de 18.507.781 pesetas. Pues bien, ahora utilizamos todos los valores, el valor del parking del año 0 y el valor actual de cada escenario. Para el escenario optimista sin opción tenemos un valor del parking de 331.231.730. El valor de la expansión, es decir, el valor actual, es de 15.774.349. En el escenario pesimista sin opción de expansión put
tenemos el valor del parking en el año 0 de 169.208.347 y un valor actual de 18.507.781 pesetas. Ahora, ¿cómo sacamos este promedio? Tenemos que sumar el escenario optimista sin expansión call más el escenario pesimista sin opción de expansión put. Esta suma dividido para 2 más el valor de la opción de expansión por la probabilidad de ocurrencia, que era el 50%, más el valor de la opción de abandono por el 50%. Al calcular esto, tenemos un valor del proyecto de 267.361.103. A relación del valor que nosotros vamos a invertir, este valor es menor, de tal manera que no nos convienen estos dos escenarios. Bien, vamos a continuar con el ejercicio, para lo cual miraremos los escenarios medios sin flexibilidad, como lo miramos aquí en el título. A continuación miraremos el total de plazas disponibles. El total de plazas disponibles está en función al dato del ejercicio que fue generado al inicio, que eran de 100 plazas para cada año. Ahora miraremos cómo obtenemos el precio del abono, dado que este es un escenario medio sin flexibilidad. El precio del abono lo vamos a conseguir, el precio del bono de la plaza lo vamos a conseguir o lo vamos a calcular con la fórmula que dice así, que es el precio del bono del escenario optimista más el precio del bono del escenario pesimista. Esto lo dividimos para 2 y obtenemos el precio del bono o el precio de la plaza. A continuación vamos a ver cuánto es el precio del abono, que lo vamos a mirar de la siguiente manera. Es el precio del bono multiplicado por 12 para hacerlo anual, y lo vamos a ir de la misma manera. En el respectivo año lo multiplicaremos para 12 por los 12 meses que contiene el año. A continuación vamos a ver cuánto me genera de ingresos o cuánto tengo de ingresos iniciales, que en este caso sería el precio del abono, que es de 144.000 pesetas. Consideremos eso también, que para el ejercicio vamos a utilizar una moneda de pesetas, dado que es la condición original del libro. Entonces, tenemos ahora el total de ingresos iniciales, que es de 14.400.000 pesetas para el año 1, multiplicado, ¿de dónde sale esto? Del total de ingresos iniciales por el número de plazas que tenemos disponibles para cada año. Y se va a generar, en todo esto se va a generar el total de ingresos iniciales. Ahora, es importante considerar también que no vamos a tener ninguna inversión adicional, tampoco vamos a tener la inversión de las 20 plazas que inicialmente se hablaba, ya que este es un escenario medio sin flexibilidad y no se va a considerar ninguna de estas opciones, por lo que el precio del parking está ahorita en 290.000 por condición inicial del ejercicio, que costaban 290 millones de pesetas. En consecuencia de esto, la evolución de las provisiones van a ser las siguientes. Los ingresos por arrendamientos vamos a copiar los mismos que teníamos acá arriba. Los totales ingresos totales iniciales copiamos acá abajo y tenemos esto. Listo. Como dato del ejercicio se tiene que en este medio sin flexibilidad no hay un incremento en los ingresos, por lo que se va a mantener en cero. Los costes operativos por dato del ejercicio se tiene que es el 10% de los ingresos de arrendamientos, por lo que podemos evidenciar que el 10% de 14.400.000 vendrían a ser 1.440. Estamos hablando en pesetas. Entonces, me dice que los costos operativos o los costes operativos van a crecer a raíz de 3%, por lo que es necesario calcularle o multiplicarle en este caso al coste de lo que yo tengo en el año 2 por el 3%, y lógicamente para obtener en el año 2 el coste real, el operativo, vamos a sumarle el año 1 y así sucesivamente vamos a ir avanzando hasta llegar al año sexto.
Bien, tenemos también lo que son las amortizaciones. Las amortizaciones, por el dato del ejercicio, me dice que es el 1% del valor total del parking. Es decir, que el 1% calculado en este caso sería de los 290 millones, sería de 2.900.000, que viene a ser, como dato del ejercicio, que es anual por 2.900.000, o que vendría a ser el 1% del valor total del parking. De donde también tenemos ahora, como no tenemos provisiones, vamos a calcular directamente ahora lo que es el EBIT. Recordemos que el EBIT, en sus siglas en inglés, que significan Earning Before Interest Taxes, es este beneficio antes de intereses e impuestos. Viene a ser o está calculado de la siguiente manera: los ingresos por arrendamientos menos los costes operativos y menos las amortizaciones, y obtenemos el EBIT. Para los años siguientes, igual de la misma manera se calculará el EBIT. Bien, como no tenemos nosotros intereses, y hablamos de que el EBIT es antes de intereses, es necesario de que si hubiera un valor tendríamos que venir a restarle, pero como no tenemos ningún valor, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, que tendríamos igual sus siglas en inglés serían el Earning Before Taxes. Entonces aquí sería antes de impuestos. Entonces si es que tuviésemos algún valor, vendríamos en este caso a considerarlo en intereses, pero como no tenemos directamente, vamos a ver que es el mismo valor el EBIT que el EBT en este caso. Ahora bien, consideremos también la ubicación en la que está la empresa, en este caso que es del país de España, para lo cual se considera un impuesto de sociedades del 35%, como le podemos evidenciar aquí, y este valor lo vamos a obtener multiplicándole el EBT por 35% y tendremos nuestro impuesto de sociedades. Ahora, el beneficio neto vendría únicamente ya a estar restado el EBT menos el impuesto de sociedades, y respectivamente para cada año se calcula de la misma manera. Por lo que el valor del parking vendría a ser de la siguiente manera. Copiamos en este caso el beneficio neto que tenemos acá, en la parte de acá abajo, y hay un punto muy importante. Como una amortización para una empresa no significa una salida de efectivo o una salida de dinero, entonces antes, como le habíamos restado, ahora tenemos que sumarle para nosotros poder obtener el flujo de caja libre. Para cada año, recordarán que la amortización era el 1% de los 290 millones de pesetas. Entonces, este valor viene ya dado por el ejercicio, y tenemos un dato adicional también del libro que me dice que hay una inversión que se hace anualmente, y que esto va a ir creciendo a raíz del 3%, que en este caso para el primer año es de 1 millón y para el siguiente año sería de 1.030.000, y así vamos a ir avanzando hasta llegar al año sexto. Esto consideremos que es un dato del ejercicio, puesto que lo dice el mismo libro. Entonces, como no tenemos una inversión extraordinaria, recordarán que en los anteriores casos nosotros hacíamos una inversión en el año sexto para tratar o hacer válida la opción de la compra de las plazas adicionales y de local, pero en este caso, como ya no estamos analizando un escenario medio sin flexibilidad, ese dato ya no se lo considera, por lo que mi flujo de caja vendría a estar compuesto de la siguiente manera: el EBT multiplicado por 1 menos T, que en este caso es el mismo valor del beneficio neto, sumado a las amortizaciones, que no significa una salida de efectivo, y vamos en este caso también a restarle las inversiones extraordinarias que se hace, por lo que tendríamos para el primer año un flujo de caja libre de 8.439.000 pesetas. Para el año 2 y para el año 3 igual, de la misma manera, para todos los años se va a sacar o se puede obtener de la misma manera, sumándole en este caso el EBT más las amortizaciones y menos las inversiones extraordinarias o las inversiones que se hacen normales por dato del libro. Entonces, en el sexto año es necesario que nosotros obtengamos el valor del proyecto al final del periodo o al final del sexto año, porque se supone que en este año ya se va a dar por finalizado el proyecto. Entonces, nosotros es necesario tener el valor del proyecto, por lo que nosotros decimos que este viene dado de la siguiente manera.
los 296.797.160 van a ser o está compuesto por la siguiente fórmula. El flujo de caja del año sexto, esto lo vamos a multiplicar por 1 más, en este caso el 3% que podemos ver aquí, viene a ser mi tasa de crecimiento. Todo esto le dividimos para el WACC menos la tasa de crecimiento. Aquí lo podemos evidenciar, que es el flujo del año sexto, que es los 9.062.399 multiplicado por 1 más, en este caso, la tasa de descuento, que lo podemos ver acá. Y esto lo dividimos, todo eso lo dividimos para el WACC menos el mismo factor de descuento. Y voy a obtener mi valor residual, o lo que llamaríamos el valor del proyecto al final del año sexto. Bien, a continuación tenemos datos que nos van a servir para nosotros poder calcular valores actuales, factor de descuento del WACC, valor del parking, valor de la plaza. Entonces vamos a analizarlos. El CAE, el costo de los recursos propios, que viene a ser del 100%. El KD, que nosotros en este caso tenemos el costo de la deuda, que es del 5.5%. Mi costo de la deuda después de impuestos, que es de 3.575%, y la deuda de un 60%. El WACC, vamos nosotros a tener un WACC de 6.145 y mi tasa de crecimiento del 3%. Esto no es mayor cosa, ya que viene generado por los datos del libro, y como ya lo hemos ido aprendiendo en clases pasadas, estos valores ahora nosotros ya solo los vamos a utilizar. Bien, el factor de descuento. Para el factor de descuento es importante analizar lo siguiente, que viene dado por la fórmula de 1 más el WACC elevado al año en el que estamos. Es decir, que en este caso tenemos 1 más 6.15 o 6.145% elevado a la 1, porque estamos en el año 1. Para el año 2 esto va a cambiar, ya que cambiará únicamente el exponente, ya que estamos en el año 2 se le elevará al exponente 2, así hasta llegar al año sexto, que se lo eleva al exponente 6. Bien, ahora, ¿para qué es necesario calcular el factor de descuento? Es necesario para nosotros poder obtener el valor actual del flujo de caja libre, ya que únicamente lo dividiremos al flujo de caja libre para el factor de descuento WACC, y obtendremos mi valor actual respectivamente en cada año de los flujos de caja libre. Entonces, para el primer año obtendremos el flujo de caja libre dividido para el factor de descuento WACC, que en este caso me vendría a dar un resultado de 7.950.450. Para el año 2 hacemos de la misma manera hasta llegar al año sexto. En el año sexto tenemos un importante dato, ya que este me servirá para yo poder calcular el valor del parking, ya que lo vamos a hacer de una manera retrospectiva, y es necesario que en el año sexto calculemos de la siguiente manera. En el año sexto viene dado por mi valor del parking, en este caso, que vendría a ser el valor al final del año sexto, que sería de 296.797.160. Esto lo vamos a sumar al último flujo que me salió de caja libre del año sexto, y esto lo dividimos para el factor de descuento WACC. Así obtendría yo mi valor actual del flujo de caja libre del año sexto, considerando que en el año sexto tengo el valor que tendría todo mi parque. Ahora bien, consideremos a estos 296 millones. Bien, este valor viene dado de la siguiente manera, como lo podemos evidenciar acá. Es prácticamente la misma fórmula que mirábamos en el valor residual para poder obtener el valor del parking, el valor que tendrá en el año sexto, por lo que viene dado del flujo de caja del año sexto. Esto lo multiplicamos por 1 más la tasa de crecimiento, todo dividido para el WACC menos la tasa de crecimiento. Como podemos ver, tenemos el mismo valor en el valor residual, así como el valor del parking en el año sexto, por lo que se llega a la misma conclusión de que tendríamos el mismo valor, ya que el valor residual es el valor que tendríamos en el parking al finalizar el año sexto. Entonces,
Con este dato nosotros vamos a poder calcular el valor del parking en los años siguientes. Como les decía, es un cálculo retrospectivo el que nosotros estamos haciendo, por lo que este nos servirá para ir calculando los años anteriores. Es decir, el valor que tengamos en el año sexto me servirá para el quinto me servirá para el año cuarto y el cuarto para el año tercero, así hasta llegar al año 1 y en este caso al momento 0 el que yo quiero llegar. Entonces, el valor del parking está en el año quinto está dado por mi valor del parking en el año sexto, que en este caso recordarán que eran los 296 millones, más el flujo del año sexto, y todo esto dividido para el factor de descuento WACC en el año 1. ¿Por qué lo hacemos para el año 1? Dado que nosotros queremos llegar, en este caso, traer esos valores hasta el año 1 para ver qué valor tendrían y para en posteriores momentos analizar y ver si es o no viable o factible o rentable que el señor Pérez haga la inversión. Entonces, para el año 4, recordarán que es un cálculo retrospectivo, es el valor en el año quinto más el flujo de caja libre del año quinto y todo esto dividido para el factor de descuento en el año 1. Así vamos a ir calculando hasta llegar al año 1. En el año 1, lógicamente, los datos del año 2 son los que me sirven y tomamos el valor del parking en el año 2 más el flujo de caja en el año 2, todo esto dividido para el factor de descuento del año 1. Recordarán que el factor de descuento del año 1 es constante para todos. Entonces, hoy, este es el momento 0 en el cual nosotros podemos decir, hoy el parking me valdría esto o tendría este valor. Entonces, el valor del parking este valor del parking está calculado de la siguiente manera. Viene a estar dado por el valor del parking en el año 1 sumado el flujo de caja libre del año 1 y todo dividido para el factor de descuento WACC del año 1, que vendría entonces a darme un total de 250.220.38. Entonces, considerando este valor con el valor al final del año sexto, podemos ver que sí tenemos una diferencia. Ahora bien, este es el valor del parking, hablamos a nivel global, por así decirlo, entonces es necesario también nosotros que consideremos el valor por plaza. Y entonces para poder calcularlo no es otra cosa que estos valores, ya sea en el año 1, 2 o incluso en el momento 0 mismo, es el valor del parking que ya lo calculamos anteriormente dividido para 100. Recordarán que el número de plazas iniciales era 100. Entonces, ahora vamos a hacer un análisis o un cálculo que nosotros nos permitirá analizar un poquito más a fondo a ver si es que el señor Pérez le conviene o no le conviene invertir en este tipo en este escenario, a ver cómo le va. Bien, entonces nosotros analizaremos el escenario, como estamos en el escenario medio sin flexibilidad, el valor del parking vendría a ser el que teníamos acá. Recordarán en el momento 0 que obtuvimos un valor de 250.220.38. Ahora bien, el valor de la opción call optimista, en este caso recordarán que está dado muy acá arriba, más vamos a ir a ese valor que en este caso tendríamos por aquí está, aquí lo tenemos, es el valor de la opción call optimista. Entonces recordarán que estábamos analizando optimista y pesimista para hacer un escenario medio sin flexibilidad. Entonces, por lo que este valor lo vamos a multiplicar por el 50% de probabilidad. Este 50% que lo podemos evidenciar en la fórmula viene dado por condiciones que el señor Pérez asume que hay un 50% de probabilidad de que se le salga o se le presente un escenario optimista, así también un escenario pesimista con un 50% de probabilidad. Entonces, para el valor de la opción call pesimista vamos a obtener de la siguiente manera. Igual nos vamos a ir a la tablita que tenemos acá arriba, que es el valor de la opción call pesimista, que es de 18 millones. Este valor igual se lo multiplicará por 0.50 para así poder cumplir con lo que el señor Pérez tenía planificado o planteado, que tendría un 50% de ocurrencia de evento en cada uno de los escenarios. Entonces, por lo que el valor del parking vendría a estar generado de la siguiente manera. El valor del parking del escenario medio sin flexibilidad
más el valor de la opción call optimista con el 50% de ocurrencia y más el valor call pesimista con el 50% de ocurrencia. Este escenario a nosotros nos da o nos puede, o si es que podemos compararlo con lo que hicimos, con el análisis que hicimos anteriormente de los escenarios optimistas y pesimistas con opción y sin opción, podemos ver que es el mismo valor que yo obtuve en el análisis anterior, que es de 267.361.103. Este lo podemos evidenciar acá. Podemos ver que es el mismo valor que hemos obtenido para así comprobar que, dados los distintos escenarios y las distintas probabilidades, nosotros obtenemos el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir con todo esto? Una vez ya analizado los distintos escenarios y probabilidad que se pueden dar, podemos decir que los 267.361.103 frente a los 290 millones que inicialmente se invierte, es un valor muy alto, muy superior. Entonces podemos decir que al señor Pérez no le conviene invertir en el parking, ya que si bien es cierto que el señor Pérez pues pudo haberse hecho opuesto las probabilidades de que únicamente le iba a salir un escenario optimista, y dada la realidad no es eso. Dada la realidad me dice que el valor que hoy cuesta, el valor total del parking es muy inferior a lo que se está a lo que se está pagando, por lo que no me convendría o no le convendría al señor Pérez invertir en este parking. Entonces, a manera de conclusiones o podemos decir que cuando se plantea una inversión, hay que analizar todos los escenarios posibles, ya que no sería factible únicamente tomar en cuenta el escenario optimista y decir que todo nos va a ir bien. Dentro de la lógica del ser humano es eso. Todos diremos o pensaremos y diremos que siempre me va a ir bien. E incluso cuando se monta un negocio, nadie lo hace con el pensamiento de que no va a ir bien o que todo saldrá mal. Entonces, pero lógicamente, puestos los pies en la realidad, es necesario analizar los distintos escenarios que nosotros podemos obtener para así ver el valor real o el valor que realmente deberíamos pagar frente al que estamos pagando. Eso ha sido todo en cuanto a nuestra intervención. Esperamos que haya sido de su agrado. Así también esperamos haber llegado a sus mentes de una manera muy clara para así poder analizar un poco acerca de estos casos que hemos visto. Muchas gracias.